Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría teneros por aquí. Espero que estéis pasando un día increíble y como siempre, muchísimas gracias por darle al play. Hoy chicos y chicas, nos vamos a meter en un chisme jugoso, de esos que nos encantan a todos. Y es que ¿quién no disfruta un poquito del drama, sobre todo cuando implica a dos de nuestras celebridades favoritas? Hoy vamos a hablar del cantante turco Mert Demir y de la actriz Afra Sarıoğlu. Para los que no los conozcáis, Mert es un artista con mucho talento, conocido por su música romántica y su voz inconfundible. Y Afra es la estrella de la exitosa serie turca Yalan, que ha conquistado corazones en todo el mundo. Ya sabéis, la de los domingos. La cosa es que últimamente ha habido rumores y especulaciones sobre una posible relación entre ellos. Y bueno, en el mundo de las redes sociales, los rumores vuelan, ¿verdad? Pero en este caso, la historia ha dado un giro inesperado. Porque parece que Instagram, nuestra amiga y a veces enemiga, ha sido la que ha revelado el mensaje secreto. ¿Intrigados? Yo también. Así que en este vídeo vamos a desglosar todo lo que sabemos. Vamos a explorar los indicios, analizar las pistas y por supuesto, leer entre líneas. Vamos a ver cómo Instagram ha jugado su papel de detective, destapando un posible romance que muchos ya sospechaban. Prepárense porque esto promete. Antes de que empecemos, y esto es muy importante, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un vídeo, y así estaréis siempre al día con las últimas novedades del mundo del entretenimiento. Suscríbanse por favor. Y ahora sí, a darle caña al tema. Todo comenzó como suele suceder, con un sutil intercambio en redes sociales. Mert y Afra, de forma aparentemente inocente, comenzaron a interactuar en Instagram. Likes aquí, comentarios allá. Nada fuera de lo común, pensábamos todos. Pero los fans, siempre atentos y observadores, empezaron a notar algo especial. La intensidad de sus interacciones, los emojis utilizados, la frecuencia de sus publicaciones, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Recordemos que en el mundo digital, cada me gusta es un guiño, cada comentario, una conversación, y cada emoji, un lenguaje propio. Los seguidores de ambos artistas, ávidos de cualquier detalle, empezaron a sumar 2 más 2, y las conclusiones se dispararon. ¿Era solo promoción cruzada? ¿Amistad? ¿O algo más? La intriga estaba servida. Para entender mejor este fenómeno, imaginemos la situación: Mert, con su voz que enamora y sus letras que hablan de amor, y Afra, radiante y talentosa, interpretando el papel de una joven enamorada en la serie más comentada del momento. La combinación era explosiva. Sus perfiles de Instagram, antes separados por la distancia profesional, ahora se entrelazaban con una frecuencia inusual. Los likes y comentarios se multiplicaron. Los corazones y las caritas sonrientes comenzaron a adornar sus publicaciones. Y claro, los fans no tardaron en notar que la interacción no era la típica entre colegas. Era algo más cercano, más personal. La química que ya se percibía en sus interacciones, se convertiría en el ingrediente principal de la historia. La pregunta que rondaba la mente de todos era: ¿estaban Mert y Afra, en secreto, construyendo una historia de amor fuera de la pantalla? Las redes sociales, con su capacidad para amplificar rumores, se convirtieron en el altavoz de la especulación. Los rumores se intensificaron cuando se les vio juntos en varias ocasiones. Fotos y vídeos de paparazzi capturaron a Mert y Afra compartiendo momentos en público, desde cenas románticas hasta paseos por la ciudad. Aunque ninguna de estas imágenes confirmaba explícitamente una relación, la química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad, todo hablaba por sí solo. Las imágenes, captadas por los paparazzi, se propagaron como la pólvora en Internet. Una cena en un restaurante con vistas panorámicas, un paseo relajado por una calle concurrida, un café íntimo en una terraza soleada. Cada encuentro era analizado al detalle por los fans, que buscaban cualquier indicio que confirmara sus sospechas. La forma en que se miraban, la sonrisa que compartían, la cercanía física. Todo apuntaba a una conexión especial. Y aunque ni Mert ni Afra confirmaban nada, las imágenes hablaban por sí solas. Era como si estuvieran escribiendo su propia historia de amor, en capítulos con cada encuentro. Los paparazzi, como sabuesos digitales, no les daban tregua. Cada movimiento era seguido, cada lugar visitado, documentado.
Y aunque la pareja intentaba mantener un perfil bajo, la atención mediática era inevitable. Pero ¿cómo se sentían ellos? ¿Cómo gestionaban esa presión? Mientras tanto, en las redes sociales, los fans seguían especulando. ¿Eran solo amigos? ¿O estaban en la fase inicial de una relación? ¿Cuándo harán oficial su romance? Las preguntas eran constantes y las respuestas esquivas. Pero la curiosidad, esa fuerza imparable, seguía alimentando la expectación. Pero como os decía al principio, la clave de todo está en el mensaje secreto que Instagram, de forma inesperada, nos reveló. ¿Y cómo sucedió esto? Pues bien, resulta que Mert, en un momento dado, publicó una historia en Instagram. Una historia efímera, de esas que desaparecen en 24 horas. Y en esa historia, había un mensaje. Un mensaje que en un principio parecía dirigido a todos sus seguidores, pero que analizando la situación, cobró un significado mucho más personal. La función de historias de Instagram, con su carácter efímero, se convirtió en el escenario de una revelación inesperada. Mert, en un acto aparentemente espontáneo, publicó un mensaje que al poco tiempo se convirtió en el centro de atención. El mensaje, cuidadosamente redactado, era un compendio de romanticismo y admiración. Las palabras, sencillas pero profundas, resonaron en el corazón de los fans, que rápidamente intuyeron que no era una simple declaración genérica, sino un mensaje dirigido a una persona en específico. Pero, ¿a quién iba dirigido ese mensaje? La respuesta, como un rompecabezas, se fue armando poco a poco. Las pistas estaban ahí, dispersas, esperando ser descubiertas. Y los fans, con su capacidad de análisis y observación, comenzaron a atar cabos. El mensaje, traducido del turco, decía algo así como: «Eres mi melodía favorita. Cada vez que te escucho, el mundo se vuelve más brillante». ¡Qué romántico! ¿Verdad? Podría ser una frase genérica de una canción, o un cumplido generalizado. Pero claro, los fans más avispados no tardaron en relacionar este mensaje con Afra. La frase, aparentemente inocente, encerraba un significado más profundo. La comparación de la persona amada con una melodía favorita era una metáfora que evocaba emociones y sentimientos. ¿Pero por qué esa frase en particular? ¿Qué la hacía especial? La respuesta, como un eco, resonó en el mundo digital. Los fans, con su olfato para el chisme, comenzaron a buscar conexiones. Y como era de esperar, encontraron varias. ¿Por qué? Pues por varias razones. En primer lugar, la fecha de la publicación coincidió con el momento en que los rumores sobre su posible relación estaban en su punto más álgido. En segundo lugar, la propia Afra reaccionó a la historia, dejando un comentario con un emoji de corazón. Y en tercer lugar, y quizá lo más revelador, la historia de Mert incluía una canción. Una canción que, según las fuentes, era una de sus favoritas, y que Afra también había mencionado en una entrevista como una de sus canciones preferidas. ¿Coincidencias? Yo creo que no. La primera pista, la coincidencia temporal, fue el punto de partida. La publicación del mensaje coincidió con el auge de los rumores sobre su posible relación. ¿Casualidad? Probablemente no. La segunda pista, la reacción de Afra, fue la confirmación. El emoji de corazón, como una declaración tácita, validó las sospechas. Era como si Afra, con un gesto sutil, le diera su aprobación al mensaje. La tercera, y quizás la más importante, fue la conexión musical. La canción incluida en la historia de Mert era una de sus favoritas, y Afra también la había mencionado en una entrevista. ¿Cómo explicar esta coincidencia? ¿Destino? ¿Cómplices? La conexión musical fue el detonante. La canción, como un hilo invisible, unía a Mert y Afra. Era su melodía, su banda sonora, su secreto compartido. Y la publicación de Mert con la canción de fondo fue la confirmación definitiva. Así que con estas pistas la conclusión es clara: el mensaje secreto de Mert, revelado a través de Instagram, era una declaración de sentimientos hacia Afra. Y vaya declaración. Un piropo en toda regla que dejó a todos sus fans boquiabiertos. El mensaje, como una flecha lanzada al corazón, había impactado en los fans. La revelación era clara: Mert, a través de Instagram, le había declarado su amor a Afra. Y la declaración, con su romanticismo y sinceridad, había conmovido a todos. La sorpresa fue generalizada.
Los fans emocionados compartieron la noticia. Los comentarios se multiplicaron. Y la historia de amor de Mert y Afra, ahora con una declaración oficial, se convirtió en el tema del momento. Pero la historia no termina aquí. Tras la revelación del mensaje, la pareja, o al menos eso parece, ha sido un poco más cauta a la hora de mostrar su relación en redes sociales. Han disminuido las interacciones públicas y han evitado publicar contenido que pudiera confirmar su romance. Esto ha alimentado aún más la curiosidad de sus seguidores, que se preguntan si la pareja está intentando mantener su relación en secreto o si simplemente están siendo más discretos. La etapa posterior a la revelación fue un enigma. La pareja, consciente del revuelo mediático, optó por la discreción. Las interacciones públicas disminuyeron. Las publicaciones que pudieran confirmar su romance desaparecieron. ¿Qué significaba esto? ¿Estaban tratando de mantener su relación en secreto? ¿O simplemente querían proteger su intimidad? Las especulaciones se dispararon. Los fans, ávidos de más información, seguían la pista de cada movimiento, cada publicación. La discreción, en este caso, se convirtió en un arma de doble filo. Por un lado, protegía su privacidad. Por otro, alimentaba la curiosidad. Y la expectación, lejos de disminuir, se incrementó. Sea como sea, lo cierto es que el misterio sigue en el aire. ¿Están Mert Demir y Afra Saraalu juntos? Todo apunta a que sí, pero la confirmación oficial aún no ha llegado. Mientras tanto, los fans siguen atentos a cada movimiento, a cada publicación, a cada like, esperando una señal que confirme lo que parece ser un secreto a voces. La incertidumbre, ese ingrediente indispensable en cualquier historia de amor, seguía presente. La confirmación oficial, la declaración definitiva, era lo que todos esperaban. Pero, ¿cuándo llegaría? ¿Cómo llegaría? Mientras tanto, los fans, cual detectives, continuaban investigando. Cada publicación, cada like, cada comentario, era analizado al detalle. Y la esperanza, esa llama que nunca se apaga, seguía encendida. La espera en el mundo del entretenimiento es una constante. La expectación, la anticipación, son parte del juego. Y en la historia de Mert y Afra, la espera se ha convertido en un capítulo más. Y es que este tipo de historias nos encantan, ¿verdad? Nos gusta ver cómo las celebridades se enamoran, cómo se relacionan entre ellas, y cómo sus vidas privadas se mezclan con el mundo del espectáculo. Es algo que nos hace sentir más cercanos a ellos, más humanos. Y por supuesto, nos da mucho de qué hablar y debatir. La fascinación por las historias de amor de las celebridades es un fenómeno social. Nos gusta ver cómo los ídolos se enamoran, cómo viven sus vidas privadas, y cómo sus relaciones se entrelazan con el mundo del espectáculo. Es una ventana a un universo de glamour, romance y drama. Nos hace sentir más cercanos a ellos, más humanos. Y nos da mucho de qué hablar y debatir. Las redes sociales en este contexto se convierten en un amplificador de emociones. Las fotos, los vídeos, los comentarios alimentan la curiosidad y la expectación. Y las historias de amor, como la de Mert y Afra, se convierten en el centro de atención. La historia de Mert Demir y Afra Saraalu es un ejemplo perfecto de cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar al tanto de lo que ocurre en la vida de nuestros ídolos, pero por otro, también pueden exponer su intimidad y generar rumores y especulaciones. Las redes sociales, con su poder de conexión y comunicación, han revolucionado la forma en que nos relacionamos. Pero también han creado un escenario de doble filo. Por un lado, nos permiten estar al tanto de la vida de nuestros ídolos. Podemos seguir sus carreras, sus viajes, sus momentos personales. Podemos interactuar con ellos, comentar sus publicaciones, enviarles mensajes. Pero por otro lado, las redes sociales también pueden exponer su intimidad. Los rumores, las especulaciones, los juicios, están a la orden del día. La presión mediática, la exposición constante pueden afectar su bienestar y su privacidad. La historia de Mert y Afra es un ejemplo de esta dualidad. Las redes sociales han sido el escenario de su romance. Han sido el medio para compartir sus momentos. Pero también han generado rumores y especulaciones. ¿Qué va a pasar con esta pareja? ¿Confirmarán su relación? ¿Seguirán manteniendo el misterio? Solo el tiempo lo dirá.
Pero una cosa es segura, sus fans estarán ahí, pendientes de cada movimiento, cada publicación, cada historia, esperando que esta historia de amor tenga un final feliz. El futuro de Mert y Afra es incierto. ¿Confirmarán su relación? ¿Cómo gestionarán la presión mediática? ¿Mantendrán su intimidad? Las preguntas son muchas. Pero una cosa es segura, sus fans con su cariño y apoyo estarán ahí, pendientes de cada paso, esperando que esta historia de amor tenga un final feliz. En el mundo del espectáculo, las historias de amor son efímeras. Algunas duran para siempre. Otras se quedan en el recuerdo. Pero cada una de ellas nos enseña algo. Así que para resumir, hemos hablado de Mert Demir y Afra Saraaolu, de los rumores de su relación, de las fotos y vídeos que han alimentado la especulación, y sobre todo, del mensaje secreto revelado a través de Instagram. Un mensaje que, en mi opinión, confirma que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Hemos recorrido juntos la historia de Mert y Afra, desde los primeros indicios hasta el mensaje secreto. Hemos analizado los rumores, las fotos, los vídeos, las reacciones. Y sobre todo, hemos desvelado el misterio del mensaje que Instagram reveló. En mi opinión, el mensaje confirma que entre ellos hay algo más que una simple amistad. Es una declaración de sentimientos, una confirmación tácita de un romance. Y aunque la confirmación oficial aún no ha llegado, todo apunta a que Mert y Afra están juntos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Espero vuestros comentarios. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Mert y Afra están juntos? ¿Os gusta esta pareja? Dejadme vuestras opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué pensáis. La opinión de cada uno es importante. ¿Qué pensáis vosotros sobre la relación de Mert y Afra? ¿Creéis que están juntos? ¿Os gusta esta pareja? Dejadme vuestros comentarios en la sección correspondiente. Me encanta leerlos, saber qué pensáis y debatir juntos. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad, suscribirse es gratis y así no os perdéis nada. Activad la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias por estar ahí. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y suscribíos al canal para no perderos nada. Activad la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias por estar ahí. Vuestra compañía es invaluable. Nos vemos pronto. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.